Sean todos muy bienvenidos a esta escuela bíblica, una vez más para aprender un poco acerca del libro de Daniel. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir con nosotros este lindo espacio de estudio donde repasaremos nuevamente las enseñanzas del libro de Daniel. Recordarles también, por supuesto, que sí, a que se suscriban a este canal, a que le den me gusta, a que lo compartan, a que vayan y vean las otras clases anteriores que ya tenemos grabadas, vean los videos, resúmenes de cada capítulo del libro de Daniel que les van a ayudar bastante. Yo sé que sí. Hoy vamos a estudiar nuestra lección número 6, la caída de Babilonia. Y esta lección 6 está guiada o será a través del libro de Daniel, el capítulo 5. Es la lección 6, pero estamos estudiando el capítulo 5 de Daniel. Anterior a esta clase se dejó un video donde se resume el capítulo 5 de Daniel y se le adjuntan algunos comentarios bíblicos para que tú vayas y refresques un poco más. También, si tú quieres los recursos de esta clase, recuerda que en la parte de abajo está un link a nuestro Drive donde conseguirás todo el material disponible y una pequeña evaluación que tú podrás hacer las veces que sean necesarias para que midas cuánto has aprendido. Si algo no quedó claro, lo repases nuevamente y de esa manera podamos consolidar el conocimiento. Que Dios te bendiga. Bueno, entremos en materia. Nos dice nuestra introducción: ya has observado que la mayoría de los productos que compramos tienen un tiempo de validez, tienen una fecha de vencimiento, de caducidad. Antes de comprar, generalmente revisamos su fecha de fabricación y vencimiento para evitar adquirir productos que puedan afectar nuestra salud. Pero ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar en la importancia de cuidar también lo que alimenta nuestro espíritu, en cómo nos estamos alimentando espiritualmente? La Biblia dice que en la historia de las naciones los imperios tienen una fecha de vencimiento y que es Dios quien determina el tiempo de cada uno y cuánto va a durar. Eso lo podemos leer a través del libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21. Encontramos que Él cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes. En la lección de hoy veremos parcialmente el cumplimiento del capítulo 2 del libro de Daniel, la estatua de varios metales, cuando la Gran Babilonia, la cabeza de oro, dará lugar al siguiente reino, el pecho de brazos que se conforma el pecho y los brazos que son de plata. Recordemos que la cabeza de oro, pecho de plata. Entonces, ¿estamos listos? Vamos a buscar nuestra Biblia y si usted no la tiene a la mano, no se preocupe, que aquí nosotros colocamos los textos reales. Igual tú puedes ir y comprobar. Estamos usando la versión Reina Valera 1995. Tú puedes usar la de tu elección. Llegamos entonces a nuestra primera pregunta y vamos a aprender juntos 9 preguntas, 8 preguntas del libro de Daniel capítulo 5, donde entenderemos mejor este pasaje o este capítulo. ¿Quién era Belsasar y qué sucedió en el banquete que ofreció a los príncipes de Babilonia? Entonces, cuando tú te acercas al capítulo 5, encuentras ahí un nuevo rey. ¿Quién era ese rey y qué fue lo que ese rey hizo? Capítulo 5, versículos 1 y 4 nos dicen lo siguiente. La escritura en la pared lleva por título en mi Biblia de esa manera. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebían vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que ellos habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y concubinas, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro y de madera. El versículo 1, los primeros versículos de Daniel 5 empiezan contándonos sobre un nuevo rey y ya nos damos cuenta la profanación que está haciendo del templo de Jerusalén. Pero el comentario a esta pregunta o a estos versículos nos dice lo siguiente, leámoslo juntos. La Gran Babilonia dominó el mundo por más de 60 años. Vamos a entender de dónde nace Belsasar, ¿cierto? Dentro de ese periodo, 43 años del reino
fueron dados por Nabucodonosor, o fue Nabucodonosor quien estuvo ahí. Después de su muerte subió al trono Nabonido, también conocido como Labineto, yerno de Nabucodonosor, quien nombró como su corregente a su hijo Belsasar. Y fue durante el reinado de este monarca que ocurrieron los episodios descritos en el capítulo 5 del libro de Daniel. Si tú miras el video resumen, los expande un poco más acerca de Nabonidus. Cuando vamos a la historia de los reinos actualmente, la que nosotros tenemos en los libros de historia, nos damos cuenta que Belsasar no fue el último rey. ¿Eso qué nos indica? Que hay un error, ¿cierto? Pero el comentario hace un estudio, un análisis, una investigación y dice Nabonido era el rey oficial, pero parece que estaba enfermo y había tenido que ir al médico, por decirlo de esa manera, y había dejado a su hijo Belsasar en sucesión de él. Y ahí es donde entra la historia bíblica. No le fueron bastante las orgías y las borracheras a Belsasar para deshonrar al Dios verdadero, sino que hizo traer los utensilios sagrados que fueron robados del templo de Jerusalén para beber en ellos. El historiador Flavio Josefo menciona que ni Nabucodonosor se atrevió a utilizar estos vasos, pero ahora su nieto Belsasar, dominado por el alcohol, tuvo la osadía de cometer esta blasfemia. Conocemos la historia de Nabucodonosor, conocemos el cómo se encuentra con Dios, cómo tiene esa relación personal con Dios, ese de edicto que da, lo leímos en la lección anterior, en el capítulo 4 de Daniel, y ahora estamos viendo cómo su nieto, que posiblemente, que lo más probable es que haya escuchado todas esas historias y haya visto alguna de ellas en persona, esté cometiendo estos actos tan atroces. Pero sigamos avanzando en el estudio del capítulo 5 del libro de Daniel. ¿Qué sucedió mientras el rey y sus invitados se embriagaban? Y yo sé que tú sabes la respuesta, ¿cierto? Ya sabemos qué sucedió porque es una historia muy conocida. Pero vamos a ver qué nos dice el libro de Daniel en el versículo 5 y 6 del capítulo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribían delante del candelabro sobre la encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Se debilitaron sus caderas y sus rodillas daban la una contra la otra. ¿Saben? En ese momento de euforia, Belsasar manda a traer los vasos, bebe de esos vasos y en ese mismo instante Dios le manda esto, Dios le deja ese mensaje y vemos que se asustó, pero ya vamos a entender un poco más, así que no te me alejes, quédate aquí conectado y vamos a seguir estudiando. El comentario nos dice, en el mismo instante en que Belsasar y sus súbditos bebían con los utensilios sagrados, Dios actuó para castigar al blasfemo rey. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano y escribían delante del candelabro, nos dice otra versión de la Biblia, sobre el yeso de la pared del palacio real, Daniel 5:5, y todos fueron presos del temor, al no entender el significado de aquellas palabras. También esta vez el rey mandó a llamar a los sabios de la corte para que se la interpretasen. Y ahí vemos una escritura, ¿cierto? En hebreo, en este caso sería arameo. ¿Cuál fue la actitud del rey delante de la escritura de la pared? ¿Qué posición tomó? Bueno, ya leímos un poco, pero vamos a leer el versículo 7 y 9 a ver qué más nos dice acerca de la actitud que el rey toma frente a estas escrituras. El rey gritó en alta voz que hicieran venir inmediatamente a los magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de la Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me dé su interpretación, será vestido de púrpura y llevará en su cuello un collar de oro y será el tercer señor en el reino. Oh, está dando grandes dones el rey. Él quería saber su interpretación. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni dar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Algo interesante podemos notar aquí, pero vamos a leer el comentario y ya les doy algo interesante que yo noté. Así como ocurrió en los capítulos 2 y 4 del libro de Daniel, los sabios de Babilonia fueron nuevamente convocados para revelar el misterio. Sin embargo, como en aquellas ocasiones anteriores, tampoco tuvieron éxito. Muchos siglos después, Cristo dijo, te alabo, oh Padre,
Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. ¿Saben? Algo interesante que aprendemos de esta pregunta, algo interesante que aprendemos de estos pasajes, es que fueron llamados todos los sabios, pero faltaba uno. No sabemos si eso fue hecho a propósito, si de pronto los sabios no llamaron a Daniel o llamaron a sus amigos, aunque entendemos que Daniel era el que tenía un don especial, pero casualmente ellos no llamaron a Daniel. De pronto creían que ya habían aprendido lo suficiente, pero nuevamente Dios tenía un propósito y Daniel entraría nuevamente a mostrar por qué él era un hijo de Dios y por qué Dios solo revela sus cosas a los niños, a los hijos, a los humildes, a los que tienen una estrecha relación con el Padre. Avancemos entonces a nuestra siguiente pregunta. ¿Cuál fue el consejo de la reina ante la incapacidad de los sabios? Ya vimos que los sabios no fueron capaces y todos estaban turbados y todos estaban confundidos. Quizás leían ahí en la pared lo que decía, ¿cierto? Menete, que uparsin, pero no tenían ni idea de qué era lo que eso significaba. O tal vez sí decía, bueno, menes tal cosa, tequel es tal cosa, uparsin, pero eso qué significa, esas tres palabras, ¿qué significan? ¿Cuál fue el consejo de la reina ante la incapacidad de estos sabios al no poder leer estas escrituras? Nos dice Daniel capítulo 5, versículos 10 al 12. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey vive para siempre, no te turbe tus pensamientos ni padilezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el que mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los mismos dioses. El rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, lo constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Qué interesante que él, siendo el jefe, no llegó en el primer llamado, por cuanto en él se halló más espíritu, ciencia y entendimiento para interpretar sueños. De pronto tenían envidia de los dones que tenía Daniel. Descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar, casualmente se llamaba igual al rey, llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. La reina, llamada por el historiador Heródoto como Nictocris, conocía muy bien los episodios en que su padre Nabucodonosor se había encontrado en una situación tal. Por esto aconsejó a Belsasar que mandase buscar a Daniel. El profeta se refiere a Nabucodonosor como padre de Belsasar. La palabra padre debe ser interpretada como antepasado, como el punto más alto de la dinastía, como lo podemos ver en otros pasajes de la Biblia. Entonces ahí entendemos un poco que la reina madre posiblemente era la esposa de Nabucodonosor y ella le dice, se refiere a Belsasar como su padre porque era su antecesor, así como nosotros le decimos esto abuelito al papá de nuestro padre o dando un ejemplo como tal. Continuemos entonces aprendiendo un poco más acerca de esta interesante historia. Y vamos viendo cómo algunos datos, el comentario bíblico, ciertos comentarios, ciertos historiadores como Eusebio y Heródoto nos dejaron para nosotros poder entender un poco mejor el libro de Daniel, capítulo 5. Daniel reprende al rey. Aquí vamos a ver que ya llegó Daniel ante el rey y vamos a ver qué es lo que dice y cómo esto nos muestra que Belsasar tal vez no era una persona ignorante acerca del Dios de los cielos, el Dios que tú y yo conocemos. Antes de dar la interpretación, el rey Daniel lo reprende severamente. ¡Ey, qué osado Daniel! Era un rey, pero lo reprende severamente al mencionar a Nabucodonosor. Daniel le recordó al rey cómo Dios le había reconcedido la realeza, la grandeza, la majestad y el esplendor. Le está recordando la historia de su padre, la historia de su abuelo Nabucodonosor. Dijo también que cuando Nabucodonosor se endureció con arrogancia y su corazón se enalteció, Dios lo destronó y fue expulsado delante de los hijos de los hombres, viviendo como los animales. Entonces dijo Daniel, pero tú, su hijo Belsasar, a pesar de que sabías todo esto, no has humillado tu corazón. Ojo, pero tú, su hijo Belsasar, a pesar de que habías sabido todo esto, no has humillado tu corazón. Entonces Daniel le está recordando a Belsasar que él sabía esto. ¿Saben?
Obviamente Daniel era una persona muy sabia y posiblemente en algún momento tuvo la oportunidad de darle clases, de enseñarle a Belsasar todos los asuntos que con su abuelo habían acontecido, y él sabía muy bien que Belsasar conocía a Dios, así como sucedió con tu abuelo. Pero por el contrario, dio lugar al pecado y al orgullo y prefirió seguir su propio camino. Qué gran error cometió Belsasar al seguir su propio camino, aún conociendo lo que debía hacer. ¿Cuál fue el pecado del rey Belsasar? Claro, ya quedó aquí claro, ¿cierto? Pero vamos a ir a la luz de la Biblia. Daniel 5:23 nos dice lo siguiente: sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, hiciste traer ante ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y las concubinas bebiste vino de ellos. Saben, Belsasar estaba profanando enormemente, estaba diciendo: Dios no es nadie, yo soy más que Dios. Eso nos está mostrando esta primera parte del versículo 23 de Daniel 5. Además, diste alabanza, por si no fuese necesario, alabaste a dioses de plata y de oro y de bronce y de hierro y de madera y de piedra, que ni ven ni oyen. Sí, dicen, no te fue suficiente profanar las cosas del templo, sino que ahora dices: no, mi Dios no es Dios, mi Dios son estas piedras, estos palos, estas maderas, estas cosas, estos son mis dioses. Pero nunca honraste al Dios en cuya mano está tu vida y de quien son todos tus caminos, termina diciendo Daniel. Belsasar fue acusado de varios pecados, entre ellos falta de humildad, blasfemia, idolatría, glotonería y muchos más. Tuvo una excelente oportunidad, pero no la aprovechó. Él pudo haber sido un rey grande, pero no la aprovechó. Al profanar los vasos sagrados del templo, Belsasar ultrapasó los límites de la paciencia divina y selló su propia muerte. Esta historia nos enseña que existe una línea invisible que no podemos cruzar sin sufrir las consecuencias. Mis amigos, nosotros tenemos muchas oportunidades de acercarnos a Dios y Él está ahí siempre dispuesto a ayudarnos, a perdonarnos, a volver con nosotros. Pero no sobrepasemos las líneas, porque hay un límite y ya lo vamos a entender más adelante. Sexta pregunta: ¿cuál era el significado de la escritura en la pared? ¿Qué significa esto? Vamos a leer el versículo 24 hasta el 28 de Daniel 5. Dice Daniel: por eso, de su presencia envió la mano que trazó esta escritura. La escritura que trazó, la lee Daniel, es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené: con todo Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel: pesado ha sido en balanza y hallado faltó. Perez, que es lo mismo que Uparsin. Perez es el plural. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces Belsasar mandó vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media, cuando tenía 62 años, tomó el reino. ¿Saben? Daniel le firmó su último, o le aclaró a Belsasar que esa era su última oportunidad, que ya no había más oportunidad para él. Y esa misma noche el rey Belsasar murió y otro hombre ocupó su reino, que es Darío de Media. El historiador Flavio Josefo nos da una interpretación también muy interesante acerca de la escritura en la pared. Dice, da una explicación de la siguiente: Mené significa número. ¡Oh, qué interesante! Entonces posiblemente Mené, número, ellos no entendieron. Y Daniel da su interpretación o su significado a número. Significa el número que Dios señaló para su reino, los cuales se estaba completando y le restaba poquísimo tiempo, minutos, quizás horas. Tekel: peso, significa que había sido pesado en la justa balanza de Dios, y por haber sido hallado falto, su reino llegaba a su fin. Uparsim o Perez, fragmento o dividido, significaba que su reino sería fragmentado y dividido entre los medos y los persas. Y Dios nuevamente da un mensaje claro: Él es el Rey de Reyes y a quien quiere le da el reino. Una lección que Belsasar aprendió esta vez con su propia vida.
¿Qué sucedió aquella misma noche con Belsasar? Vamos a leer el versículo 30 y 31 de Daniel 5. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media, cuando tenía 62 años, tomó su reino. Aquella misma noche del banquete, el ejército de Ciro invadió Babilonia y tomó posesión del reino. Según Heródoto, las aguas del Éufrates, río que cruzaba la ciudad, fueron desviadas y el ejército invasor ingresó por el lecho del río, llegándoles el agua apenas hacia los muslos, casi por debajo de la mitad de su cuerpo. En el momento en que se dio la invasión, los babilonios estaban en su festín. Mira esto tan interesante. Cuando se dieron cuenta de la situación, ya era demasiado tarde. Aquella noche, Belsasar murió y Darío el Medo tomó posesión del reino. La arqueología ha demostrado que este evento ocurrió la noche del 13 de octubre del 539 a.C. Dios deseaba enseñar a los babilonios a reverenciar su ley. El profeta escribió: quisimos curar a Babilonia, pero no ha sanado. Jeremías 51:9. En virtud de la perversidad del corazón humano, Dios vio la necesidad de ejecutar la irrevocable sentencia. Babilonia debía caer y otro reino tomar su lugar. Saben, fue bastante triste. Esta gente estaba tan confiada, esta gente estaba tan borracha que se les olvidó protegerse, que se les olvidó bajar las mallas. Ese río, el río Éufrates, cruzaba el palacio, cruzaba la ciudad, y ellos habían hecho una gran muralla, una gran puerta, así en forma de malla, que bajaba y entraba dentro del río para que nadie pudiese cruzar. Pues olvidaron ese día bajar la muralla. Y ya leímos que Ciro desvió el río y cuando pasó ese ejército, el agua no le daba ni siquiera por los muslos. Lograron penetrar Babilonia y lograron conquistarla. Y así puede pasar también con nuestras vidas cuando nosotros descuidamos nuestra seguridad y depositamos nuestra confianza que debía estar en Dios en nuestras propias fuerzas. Pregunta número 8, y vamos a ver varias profecías que señalan la caída de Babilonia y la liberación del pueblo de Dios. Si algo hemos aprendido a lo largo de estos estudios, que han sido 6 hasta el momento, pero serán 16, así que nos faltan 10 todavía. Si algo hemos aprendido es que Dios no hace nada sin primero revelárselo a los profetas. Dios no hace nada sin primero dejarnos a nosotros consejos de cómo comportarnos, cómo prevenir, cómo confrontar y salir adelante de esos momentos. ¿No me crees? Ve a tu Biblia, lee los consejos que están en la Biblia para tu salud, para tu familia, para tu trabajo, para tu relación. Hay muchos consejos que puedes aprender y entender cómo confrontar diversas situaciones que se nos presentan día a día. Varias profecías. Número 1. ¿Cuánto tiempo el pueblo de Dios sería esclavo en Babilonia? Obviamente Babilonia sabía cuánto tiempo, o bueno, Babilonia en algún momento se le dijo cuánto tiempo iba a ser rey. ¿Qué hubiese pasado? No sabemos si Babilonia hubiese sido justo, pero como fue injusto, sabemos que esta profecía se cumplió. Jeremías 25, 11 y 12 nos dice: toda esta tierra será convertida en ruinas, en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Y cuando se haya cumplido los 70 años, dice Jehová, castigaré el rey de Babilonia y aquella nación por su maldad y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desolación perpetua. Ahí estamos viendo una profecía que se le dio a Jerusalén cumpliéndose en Babilonia. ¿Saben? Los de Jerusalén, toda la nación de Cristo, todo el pueblo de Dios sabía muy bien que Babilonia los iba a conquistar, pero ellos también sabían que Babilonia iba a caer. Y por supuesto, en algún momento los reyes de Babilonia supieron esto, pero ya sabemos que Belsasar escogió confiarse en su propia fuerza que confiar en Dios. Segunda profecía, Isaías 45:1. ¿Quién sería el libertador del pueblo de Dios? Y esto es interesante, así como los de Jerusalén, como el pueblo de Dios sabía que los iba a conquistar Nabucodonosor, que los iba a conquistar Babilonia, para Babilonia también se sabía quién iba a ser su conquistador. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro:
el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Y qué interesante es esto. Ciro había sido escogido por el mismísimo Dios de los cielos para liberar al pueblo de Dios, para liberar al pueblo de Jerusalén del cautiverio de los babilonios. Ahí está, en Isaías 45:1. Número 3. ¿Cuál será la estrategia militar? Hasta la estrategia militar sabían ellos para derrotar a Babilonia. Isaías 44, 27, 28 nos dice lo siguiente. Yo soy el que dice a las profundidades, secaos, yo haré secar tus ríos. Yo soy el que dice a Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiera al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo será puesto tus cimientos. Qué interesante. Dos cosas estamos viendo acá. Número uno, cómo Darío, cómo Ciro iban a conquistar Babilonia. Y número dos, lo que después iba a suceder con Ciro y Darío con respecto al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Pero eso lo vamos a estudiar en lecciones anteriores. Las profecías de Dios habían dado advertencias acerca de la caída de Babilonia, como fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra, como ha sido convertida Babilonia en objeto de horror en medio de las naciones. Ante el grito de que Babilonia ha sido tomada, la tierra se estremece y sus griteríos se oirán entre las naciones. Paralelismo con Apocalipsis, ¿saben? Cuando nosotros comparamos la Babilonia de Nabucodonosor, la Babilonia de Belsasar, la Babilonia de Daniel, la podemos traer en similitud a una Babilonia que habla el libro de Apocalipsis. Babilonia como tal ya no existe. Leemos que la Biblia hizo que quedaría destruida. Y sí, ya Babilonia como tal no existe, solo hay unas ruinas. Y en ese lugar ya se asientan otras naciones, otros países. Y ya el gobierno de Babilonia no existe. Entonces, leemos a través de Apocalipsis lo siguiente. El libro de Apocalipsis también habla de una Babilonia que simboliza la confusión religiosa del tiempo del fin. En lecciones anteriores veíamos que Babilonia era el centro de la religión del mundo. Habían muchas religiones, habían muchas cosas y vemos que esta nueva Babilonia también es muy parecida. El vino con el cual Babilonia embriagó a los habitantes de la tierra, sus falsas doctrinas que entorpecen la mente y la capacidad de discernir entre lo correcto y lo errado. Y si tú quieres aprender un poco mejor, yo te invito a que tomes un capture, a que busques ahorita más tarde las diapositivas y busques estos versículos de Apocalipsis y a la luz de la escritura hagas un análisis de cómo es la Babilonia moderna y cómo se parece bastante a la Babilonia de Nabucodonosor, especialmente en esos últimos años con Belsasar. ¿Cuál es el último llamado de Dios a la humanidad? Dios siempre ha dejado mensajes. ¿Cuál será el llamado que Dios nos hizo a ti y a mí en este preciso momento? Apocalipsis 18:4. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas. Salid de ella, pueblo mío. Pero mira, yo oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Para nosotros escuchar esa voz, debemos ser del pueblo de Dios. Y para nosotros ser del pueblo de Dios, debemos compartir tiempo con Dios, conocerle. Salir de Babilonia es alejarse de los errores y tradiciones que hoy se enseñan en muchas denominaciones religiosas y seguir únicamente la palabra de Dios. Jesús declaró, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y aún más, y más aún, perdón, yo soy la verdad y la vida. ¿Saben? Jesús declaró, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad es Jesús, y la verdad es Él. Nosotros debemos conocer a Jesús. ¿Y cómo conocemos a Jesús? Estudiando la Biblia. ¿Cómo conocemos a Jesús? Meditando en Él. ¿Cómo conocemos a Jesús? Pasando tiempo en Él. Hemos aprendido que la Babilonia histórica cayó, pero queda una Babilonia espiritual
hoy en día, que engaña a muchas personas, que profana la Biblia, que cambia los tiempos, que da nuevas indicaciones, que aleja a las personas de Dios creyendo aún que están adorando a Dios. Pero la única forma de nosotros identificar es conociendo a Jesús. Conoce a Jesús hoy. De hoy en 8 estaremos estudiando en la cueva de los leones. Y yo te invito a que te suscribas a este canal, a que ingreses a nuestro grupo de WhatsApp. El link está en la parte de abajo en la descripción para que puedas encontrar todo este material, para que estudies en vivo junto con nosotros estas lecciones. Que Dios te bendiga y te guarde.